Continuamos con La Noche. Perú y Nicaragua. En ambos países los reflectores han caído sobre la figura de la primera dama. Las esposas de Ollanta Humala y Daniel Ortega han ejercido sus posiciones con tanta dedicación que en ocasiones llegan a quitarle protagonismo a sus propios maridos. Mientras en Perú se preguntan en qué fecha se lanzará Nadine Heredia a la presidencia, en Nicaragua la duda es si en verdad Daniel Ortega, ausente del escenario público, es quien gobierna en estos momentos. Nadine Heredia. A sus 37 años, Nadine Heredia no solo es la primera dama de Perú, es también la presidenta del Partido Nacionalista. El carácter de Nadine la ha llevado incluso a chocar con su esposo, el presidente Ollanta Humala. Un poco un trato frío, le da la espalda intempestivamente y el presidente como que intenta nuevamente. La popularidad de Nadine es además mayor a la de su esposo. Una encuesta de Ipsos Perú reveló la semana pasada que la favorabilidad de la primera dama se mantuvo en 27%, mientras la de Humala bajó al 24%. La última crisis ministerial en Perú evidenció el poder que tiene la primera dama. Heredia desautorizó en febrero pasado al entonces primer ministro César Villanueva sobre un supuesto aumento en el salario mínimo. La controversia forzó finalmente la renuncia del alto funcionario. Nadine no forma parte del Ejecutivo, por lo tanto se puede escuchar como una opinión. Aunque es una fuerte candidata, actualmente la Constitución prohíbe que la primera dama pueda lanzarse a la presidencia en el próximo periodo. Sin embargo, según encuestas recientes, el 61% de los peruanos cree que Nadine se lanzará efectivamente en 2016, una idea que el expresidente Alan García calificó de injusta en diálogo con el programa La Noche. ¿Usted cómo analiza esta situación? ¿Será una intención que tiene el presidente Humala pues, de continuar en el poder a través de su esposa, potenciándola electoralmente? ¿Cómo analiza usted ese escenario? Yo lo único a lo que me he opuesto es a la idea de que se forzaran las leyes para hacer una elección en su persona que llevara al continuismo de los Humala, porque eso no era constitucional ni justo. Pero si Nadine no se lanza en 2016, bien podría hacerlo en 2021, una opción atractiva para el Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Yo creo que ya es hora que el Perú tenga una presidente mujer y creo que ella tiene condiciones absolutamente magníficas para ser presidenta del Perú. Rosario Murillo. La poetisa Rosario Murillo es la musa del presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su vez secretaria de Comunicación. Estamos haciendo historia. Ortega ha reconocido que comparte el 50% del poder con Rosario. Y evidentemente no está establecido en la ley, ella no se presentó en ninguna boleta electoral, nadie votó por ella. De cualquier manera, el protagonismo de la compañera Rosario, como se refiere a ella Daniel Ortega, ha cobrado mayor fuerza en los últimos días con las reiteradas ausencias del presidente nicaragüense en actos públicos. Ahora es ella quien nos preside. Opositores aseguran que Murillo está ejerciendo el poder de facto y cada vez es más evidente que la poetisa es la mujer detrás del trono. Es totalmente inconstitucional. No aparece en ninguna parte de la Constitución que la consorte presidencial asuma funciones de persona electa. En Nueva York, señor Juan Claudio Lechín, estratega político, escritor, ensayista y experto en América Latina. Vamos a analizar primero el caso peruano. En este caso, la primera dama Nadine Heredia, que ha destacado además en los medios de comunicación por el poder que estaría manejando. Todo lo que indica que ella podría ser la candidata a las próximas elecciones presidenciales, ella lo ha negado. Sin embargo, pues está en un legítimo derecho de lanzarse no en el periodo inmediato, sino en el periodo posterior como candidata por el movimiento oficialista. ¿Usted cree que esto vaya a ser así? Yo creo que siempre hay que trabajar con criterios para tener honestidad en el análisis. Y creo que Carlos Malamud ha dicho una cosa bien importante. Cada país tiene las leyes que le conviene a su sociedad y las respetan y las asumen. El gran problema es cuando esas leyes se hacen desde el poder para quedarse en él, ¿no es cierto? Entonces, ese es un criterio fundamental. Y en el caso del Perú, no hay reelección, como se sabe, el presidente Humala no puede ser reelecto. Y es muy oscura la posibilidad de elección de Nadine Heredia, su esposa. Tiene que haber una interpretación
de la ley electoral, no es una interpretación constitucional, es una interpretación de la ley electoral, que pasa por una serie de instancias, entre ellas por la Fiscalía. Y acaban hace un par de meses atrás de elegir como fiscal de la Nación a un primo de Nadine Heredia. O sea, otra vez lo familiar entrelazándose con lo político para torcer o amañar las cosas. Ella tiene, como dice Vargas Llosa, ella tiene todas las cualidades, una mujer simpatiquísima, inteligente, ella tiene todas las cualidades, pero dentro del marco de la ley y no haciendo abuso del poder. Lamentablemente yo tengo la impresión de que ella sí, a pesar de las innumerables veces que ha declarado que no va a ser candidata, está haciendo recorridos por todo el país en su condición de presidente del Partido Humanista, hace reuniones de jóvenes. Su presencia, más que en la prensa, en las redes sociales es muy fuerte, donde se la ve en el Cusco, haciendo ya campaña política. Creo que no es el momento para Nadine Heredia, si hay honestidad política, si de verdad hay una voluntad de servicio público, creo que no es su momento de ir a la candidatura. Siempre la alternabilidad nos indica, democrática, bajo las leyes peruanas, que ella puede ser una flamante candidata más adelante, pero no en el 2016. En Madrid, el investigador Carlos Malamud en sus columnas ha escrito que Nadine Heredia tiene una legítima vocación política y que también tiene una justa ambición de alcanzar la presidencia, pero también ha dicho que la popularidad de Heredia no es un don que viene del cielo. Explíquenos, señor Malamud. No, yo creo que lo que hay es un usufructo de su condición de primera dama, que es lo que le permite hacer giras por todo el país, tener una presencia en los medios que de otra manera la podría tener, pero no con la misma intensidad ni con el mismo número de focos iluminándola de forma permanente, ¿no? Es decir, yo coincido con Vargas Llosa en que Perú puede tener y debe tener una presidente mujer, pero creo, como decía Lechín, que el 2016 no es cuando le tocaría, sino en 2021, es decir, el próximo y el siguiente periodo electoral. Y yo creo que hay un precedente muy interesante y muy importante, que es el de Hillary Clinton en Estados Unidos. Hillary Clinton, al igual que Nadine Heredia y que muchas otras mujeres en América Latina, tenía y sigue teniendo una gran vocación política, ha sido una militante política durante buena parte de su vida, ha tenido destacada actuación en la vida política, pero cuando su marido, Bill Clinton, dejó el gobierno, ella no se presentó con la intención de ser elegida en las elecciones internas de su partido, el Partido Demócrata, como posible y potencial candidata a ser presidente de los Estados Unidos. Dejó pasar un cierto tiempo, de manera tal de que no se la pudiera acusar precisamente de aprovecharse de los resortes del poder, de aprovecharse de los recursos del poder, que también están ahí y cuentan y hay que tenerlos en cuenta porque los recursos son de los ciudadanos, no de quienes ejercen el poder únicamente, y esto es muy importante. Y hay otro problema que es preocupante. Yo creo que tanto Lucía Topolansky como Lechín, cuando decían que ni en Perú ni en Uruguay había reelección, lo que querían decir era que no había reelección consecutiva, porque reelección hay. Lo que pasa es que es una reelección en periodos alternos. Y aquí nos encontramos primero con otro de los males de América Latina, y es que es la centrada vocación de muchos expresidentes de volver otra vez a ejercer la presidencia, ¿no? Sí. Si tenemos el caso en Perú, sin ir más lejos, de Alan García, que ya ejerció el poder en 2 oportunidades y que quiere volver a presentarse. En Costa Rica tuvimos el caso de Arias, y podríamos seguir con un largo etcétera a lo largo y ancho de América Latina, con la única excepción de México, donde por la Constitución y por la herencia de la Revolución Mexicana, ahí hay la única posibilidad de presentarse durante un sexenio y no más. Es decir, el que dejó la presidencia y se va a su casa, ¿no? Permítame preguntarle también en Montevideo a Lucía Topolansky sobre el caso peruano. Queremos saber qué opina usted, senadora, porque a diferencia del caso suyo, y aunque Nadine Heredia, la primera dama en Perú, dirige un partido político, pues no ha tenido toda esta carrera tan destacada, pero sí pudiera tener la herencia política de su esposo. ¿Usted piensa que se trata de una reelección disfrazada o se trata simplemente de que hay quienes quieren que las mujeres no lleguen al poder? Mire,
Yo creo que los militantes políticos tienen todo derecho a presentarse elecciones cuando las hay en sus países y a votar y ser votados, más allá de su condición personal. Y será la gente, porque la gente es sabia votando muchas veces, la que elija, la que defina estas situaciones. Entonces, Perú tuvo un periodo terrible, el periodo de Fujimori, y Perú fue trabajosamente saliendo. En este momento es un país al que le va muy bien económicamente, está proyectándose en el mundo y que todavía tiene problemas en el tema de la desigualdad. Entonces, si el partido que está gobernando hace la mejor propuesta, yo creo que los peruanos lo van a votar, pero acá se trata de partidos y no de personas. Las personas son simplemente los timoneles. Yo no concibo la política a través de personas, sino a través de partidos. Y cuando... Entonces, sí. Me cuesta opinar si el partido de Ollanta Humala realizó una buena gestión y no me importa quién sea el nombre, se vuelve a presentar el partido y vuelve a salir, es absolutamente legítimo. Y cuando su esposo, por ejemplo, señora Topolansky, dijo que usted podía ser una excelente vicepresidenta porque tenía mucha ventaja ya en el Parlamento, ¿no le parece que de alguna forma sí está haciéndole fuerza a alguna persona? Yo creo que no, porque eso es no conocer la idiosincrasia uruguaya y cómo funciona el Frente Amplio. Es hablar de una realidad que no es la nuestra, donde en el Uruguay yo soy una senadora más, da la casualidad que soy la senadora más votada, por eso asumo a veces algunas funciones, pero hay otros compañeros que están en carrera para la vicepresidencia y lo que nosotros vamos a medir es cuál es la fórmula que nos permita ganar con mayor seguridad, porque nuestro objetivo es ganar las elecciones y obtener una mayoría parlamentaria. Entonces, no importa que sea uno o sea otro, lo importante es la causa. Queremos Nosotros agradecer. nos movemos por una causa, nos movemos. Entonces, yo soy una ficha más. A mí la gente me conoce porque yo vivo recorriendo el país por mi función de legisladora. Yo trabajo en muchas comisiones del Senado, por ejemplo, trabajo en la Comisión de Educación y recorro periódicamente todas las escuelas, los liceos, las universidades uruguayas. Estoy siempre tratando de tener la información directa. También trabajo en la Comisión de Defensa Nacional y recorro las unidades militares y me interiorizo de los temas, porque es parte de mi función. Entonces, a mí me conoce la gente, en general me conoce, y la gente también ve, y esa es otra peculiaridad del Frente Amplio en Uruguay, que tanto el presidente Vázquez cuando ejerció como ahora el presidente Mujica y los dos precandidatos que están propuestos viven en forma sencilla, como la media del uruguayo. Acá no hay distancias, no hay opulencia, ni por asuntos de prensa mi casa ha salido retratada en todos los Topolansky, pues en este caso creemos, por supuesto, que usted ha dejado bien explicado el tema. Vamos a hacer seguimiento a esta carrera de precandidatos y, por supuesto, si usted llega a ser la fórmula vicepresidencial de Tabaré Vázquez, muy amable por habernos atendido desde Montevideo. Bueno, un saludo a su audiencia y me alegro que Uruguay pueda estar en la polémica. Muy amable, un abrazo. Queremos ir a una pausa comercial. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a los televidentes qué opinan del papel político y del poder electoral que ostentan las esposas de presidentes en América Latina como Uruguay, Perú y Panamá. Y esto es lo que nos escriben. Juan Carlos Román dice, la verdad lo dice una frase, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer.
También escribe Gloria Marina y dice positiva si su actuación política sea para el bien común y sincera intención de colaborar al progreso. En minutos regresamos a nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.